Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Miramos a la actualidad, los conflictos que están sobre la mesa en estos momentos, por supuesto, fijándonos en Hungría, el levantamiento del veto por parte de Orbán. Miraremos, por supuesto, al conflicto en Ucrania, pero ojo con esto, estábamos pendientes del conflicto en Oriente Medio, de la decisión por parte de Biden, pues parece que ya ha dado luz verde a ataques sobre activos iraníes en Irak y en Siria. Funcionarios estadounidenses han confirmado a CBS News hace apenas unos minutos que se han aprobado planes para una serie de ataques durante varios días contra objetivos, incluidos personal, instalaciones iraníes dentro de Irak y de Siria. Los ataques se van a producir en respuesta a los ataques con aviones no tripulados y cohetes dirigidos a las fuerzas estadounidenses en la región, incluido el ataque con aviones no tripulados del domingo que mató a 3 miembros del servicio estadounidense en la base Torre 22 en Jordania, cerca de la frontera con Siria. Según se informa, se han aprobado planes para una serie de ataques durante varios días contra objetivos incluidos personal e instalaciones iraníes dentro de Irak y de Siria. El clima va a ser un factor importante en el momento de los ataques, según dicen los funcionarios a CBS, ya que Estados Unidos tiene la capacidad de llevar a cabo ataques con mal tiempo, pero prefiere tener una mejor visibilidad de los objetivos seleccionados como salvaguarda contra ataques inadvertidos a civiles que podrían desviarse hacia el área en el último momento. Pendientes de esta luz verde por parte de Biden y también de las últimas investigaciones de Estados Unidos. Acaban de evaluar que Irán fabricó el dron que se estrelló contra una base estadounidense en Jordania durante el fin de semana, matando a los 3 soldados e hiriendo a más de 40 personas. Es lo que está apuntando en estos momentos la agencia Reuters, citando a 4 funcionarios estadounidenses. Washington, como saben, ha culpado del ataque, el primero que mata tropas estadounidenses en Oriente Medio desde el inicio de la guerra, a militantes respaldados por Irán. Sin embargo, también ha dicho que en última instancia responsabiliza a Irán, dado su apoyo a estas organizaciones. Ahora, las últimas investigaciones por parte de Estados Unidos apuntan a que el dron que mató a soldados estadounidenses era de fabricación iraní. A pesar de todo esto, ayer hablaba el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, un John Kirby, que una vez más reiteraba que Estados Unidos no quiere una guerra con Irán. Escuchamos. I would just say a couple of things. First of all, as we've said many times, we don't seek a war with Iran. We're not looking for a broader conflict. We're not looking for a war with Iran. That's number one. Number two, we have obligations in the region, including those to our troops and our facilities. And now, as Karine reminded everybody, those attacks have taken the lives of 3 of them. We will do what we need to do to make sure that those responsible are held properly. Otro de los puntos candentes de la actualidad en el día de hoy, sin duda, estaba en Bruselas, donde los líderes han alcanzado este jueves un acuerdo para entregar 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania durante los próximos 4 años, después de que Hungría haya retirado su veto al paquete, según informaba el propio presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. En su cuenta de X anunciaba el acuerdo diciendo que va a proporcionar estabilidad a largo plazo a Ucrania. Víctor Orbán, por su parte, levantó su veto a este paquete de ayuda de 50.000 millones de euros para Ucrania, permitiendo al país azotado por la guerra acceder a un apoyo vital después de un retraso de casi 6 meses. Pendientes de Hungría y también de las reacciones que ya empiezan a sucederse por parte de Ucrania. Volodymyr Zelensky ha elogiado a la Unión Europea por llegar a este acuerdo sobre el paquete de ayuda militar de 50.000 millones de euros. Dice textualmente: estamos agradecidos a Charles Michel y a los líderes de la Unión Europea por establecer el fondo para Ucrania por valor de 50.000 millones para el periodo de 2024 a 2027. Además, ojo con esto de Zelensky, dice: es muy importante que la decisión la hayan tomado los 27 líderes, lo que demuestra una vez más la fuerte unidad de la Unión Europea, la fuerte unidad, o que no le quedaba otra al propio Víctor Orbán. Pero bueno, mientras tanto, dice: el apoyo financiero continuo de la Unión Europea a Ucrania va a fortalecer la estabilidad económica y financiera a largo plazo. Dice que no es menos importante que la asistencia militar y las sanciones a Rusia. Zelensky aplaude esta decisión, pero sigue queriendo más, sigue pidiendo más. En este caso, miramos también al jefe del servicio ucraniano de inteligencia, Kirilo Budanov, ha amenazado este jueves con multiplicar los ataques a infraestructuras en Rusia. Ha pedido además la entrega de aviones de ataque A-10 norteamericanos. Dice que el número de ataques contra las infraestructuras de Rusia se va a multiplicar. Piensa que este es el plan, que puede incluir todas las principales infraestructuras críticas y militares de Rusia. Es lo que ha escrito en su cuenta de la red social de Telegram, según recoge Associated France Press. Como decíamos, también ha pedido la entrega de cazas estadounidenses A-10, diciendo que puede reforzar las capacidades de Ucrania
en la línea del frente. Pendientes de esto también miramos al juego de tronos que hay en estos momentos en Ucrania. Siguen las informaciones, los rumores en torno al general Valery Zaluzhny. La última es que apunta a que van a despedirle antes de finales de la semana. CNN dijo que un anuncio oficial es inminente y que el despido ha sido pospuesto pero no cancelado después de la reunión entre ambos hombres el lunes por la noche. Por su parte, Washington Post ha informado por separado de que Zelensky y el comandante en jefe del ejército ucraniano se habían enfrentado por las demandas de Zaluzhny de 500.000 nuevos soldados y su descontento por la insuficiente ayuda militar occidental. Estas informaciones apuntan a que el presidente ucraniano pidió al general Zaluzhny que renunciara como jefe del ejército el lunes por la noche, pero él se negó. Por su parte, Rusia, el Kremlin se burla de Zelensky y dice que esto demuestra que su gobierno, desde luego, tiene muchos problemas. Y terminamos precisamente mirando a Rusia. Investigadores rusos han asegurado este jueves que tienen pruebas que demuestran que el ejército de Ucrania derribó el avión de transporte militar ruso Il-76 la semana pasada con misiles tierra-aire Patriot de fabricación estadounidense. Es lo que informa la agencia Reuters en la línea de las palabras de ayer mismo del presidente ruso de Vladimir Putin. En este suceso en el que Rusia afirma que las 74 personas que iban a bordo, entre ellas 65 soldados ucranianos que iban a ser canjeados por prisioneros de guerra rusos, murieron y culpaba a Kiev del derribo de este avión. Kiev, por su parte, ha pedido una investigación internacional. Pero mientras tanto, el Comité Estatal de Investigación de Rusia ha afirmado en un comunicado que los soldados ucranianos habían disparado 2 misiles contra el avión desde la zona de Lipsy, en la región de Yarkov. Los fragmentos incautados, según sus rasgos de diseño, características geométricas y marcas disponibles, dice, son elementos estructurales del misil antiaéreo guiado MIM-104 del complejo Patriot de Estados Unidos, desarrollado por Raytheon Technologies y por Hughes y fabricado por Raytheon. Es lo que decía el comité en un comunicado en nuevas pruebas de Rusia que demuestran el ataque por parte de Ucrania de la semana pasada contra este avión Il-76. Como ven, muchos temas que tenemos sobre la mesa en estos momentos que vamos a debatir, vamos a analizar como siempre con los mejores expertos. Ya contamos con Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEO. ¿Qué tal? Muy buenas, Luis. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también a Salvador Fontenla, general de brigada. ¿Qué tal? Muy buenas, Salvador. Buenas tardes. Buenas tardes. Y contamos por último con Javier Gil Guerrero, Relaciones Internacionales de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Buenas, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos contigo, Javier, sin más dilación. Si te parece, acabamos de conocer, empezamos el programa justo contando la luz verde por parte de Biden, por parte del presidente de los Estados Unidos, para atacar objetivos de iraníes, más bien intereses iraníes, tanto en Irak como en Siria. Da luz verde, no es un ataque directo a Irán, pero sí que quiere de alguna forma pues atacar a sus activos en Irak y en Siria. No sé cómo ves este movimiento por parte de Biden, si es la decisión menos mala, no sé cómo ves esta luz verde que ha tardado bastante en llegar, ¿eh? Bueno, yo creo que Biden sigue el patrón que ha marcado en los últimos años. Cada vez que ha llevado a cabo un ataque de represalias, ha esperado siempre varios días y prácticamente ha telegrafiado cómo va a ser el ataque, dónde va a ser el ataque, qué consecuencias va a tener el ataque antes de llevarse a cabo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le preocupa a la administración Biden y a Estados Unidos es la escalada que pueda detonar ese ataque, ¿no? Entonces, a lo que hemos asistido estos días y a lo que hemos asistido también antes del inicio de las operaciones en Yemen o a lo que ha ocurrido en otras operaciones anteriores en Irak y en Siria, es un ejercicio un tanto ridículo de Estados Unidos de multiplicar las declaraciones de portavoces para dejar claro a aquellos a los que se les va a bombardear que va a ser un bombardeo prácticamente simbólico, que no se pretende causar un daño muy grave y pues con eso asegurarse de que todo quede ahí y que no vaya más, ¿no? Bueno, tiene sentido para evitar una escalada, para evitar, por así decirlo, una confrontación directa entre Irán y Estados Unidos o una guerra abierta entre Irán, entre Estados Unidos y estas milicias o los hutíes, pero desde un punto de vista militar, pues bueno, pues es un desastre y no tiene ningún sentido. Como se ha visto en Yemen, Estados Unidos no está actuando de una forma efectiva para destruir las capacidades de los hutíes y en Irak y en Siria los bombardeos anteriores pues tampoco han servido realmente para marcar una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, pues con este telegrafiar prácticamente dónde vamos a bombardear y darles varios días de tiempo para que evacúen las bases, porque las bases las llevan evacuando desde hace 2 días en Irak y en Siria, estas milicias y los iraníes, se sabe ya que se han llevado a los altos cargos de Irak y de Siria de vuelta a Irán, que han evacuado también varias bases y demás. Pues bueno, al final lo que estamos viendo es una coreografía donde todo está orquestado, donde cada uno juega su papel, donde va a haber un bombardeo, pero los efectos van a ser muy limitados
debido a esta antelación con la que se ha ido avisando del bombardeo que se va a llevar a cabo. Y siempre con la idea de que esto no vaya más y de que quede ahí, ¿no? Bueno, pues de momento, como decíamos, el propio Biden desde el ataque del pasado domingo pues ha ido advirtiendo con declaraciones cruzadas también por parte de John Kirby, pero parece, Salvador, que por fin ha dado la luz verde y quiero que nos cuentes un poquito, que nos analices cómo es esto, si es como te ataco pero poco, ¿no? Un poquito, te rozo, ¿no? Parece que es un poco así, ¿no? Sobre todo por lo que explicaba Jesús de que, bueno, viene avisando bastante tiempo y los iraníes incluso ya han retirado a muchas de sus tropas, tanto en Irak como en Siria. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi antecesor en esta, totalmente, pero ahora hay que tener en cuenta que no es nada nuevo tampoco, ¿no? Porque ya hay intereses contra Irán en Siria y en Irak, pues ha ocurrido otras veces, han matado ya muchos dirigentes de allí, ¿no? Y no es nada nuevo. Después también es un poco de contradicción decir que el fabricante es iraní y por tanto el culpable es Irán. Por misma razón, regla de tres, podríamos decir que el culpable del derribo del avión con los prisioneros ucranianos es de Estados Unidos porque el misil era patrio, ¿no? El que es responsable no es el que fabrica, ¿no? Es el que aprieta el gatillo. Luego, esto estamos siempre en un juego de equilibrio, que bastante complicado está la cosa en Oriente Medio para complicarlo más. Y efectivamente es una amenaza, pero una amenaza suave para evitar una escalada que en este momento no beneficia a nadie. Nada más. Luis, quiero saber también tu opinión sobre este anuncio, esta luz verde por parte de Biden en este ataque, que no sé tampoco, porque claro, al final todo lo que está sucediendo ya en Oriente Medio, en todos los conflictos geopolíticos, pues ya miramos todos a las elecciones. Claro, de cara a las elecciones, no sé cómo va a entrar este ataque, porque como estaba explicando tanto Jesús como Salvador, es más bien simbólico, ¿no? Es por decir, bueno, nos han atacado, han matado a 3 estadounidenses, nosotros vamos a responder, pero poco para que no escale mucho esto, ¿no? No sé, sobre todo para los más dudosos o sobre todo para los republicanos, quizás es una muestra incluso de debilidad, ¿no? Por parte de la administración Biden. Bueno, aquí siempre nos surge esa diatriba, ¿no? De si es una respuesta proporcionada o no en base al ataque. Yo, cuando estaban hablando las dos personas que me han antecedido, bueno, en primer lugar, constataba una cosa, y es que la reacción está siendo mucho más light de lo que pudo haber sido en otras ocasiones en una situación similar, ¿no? También es verdad que ahora disponemos de drones, cosa que a lo mejor hace 20 años tampoco, pero sin duda el trasfondo de las elecciones en Estados Unidos está ahí, es algo que hay que tener en cuenta. La administración Biden no puede dar síntomas de debilidad, y esto sí es que es verdad que tradicionalmente, o por lo menos es la imagen que se tiene, los demócratas son más blandos en temas bélicos y los republicanos más de línea dura, ¿no? Por tanto, teniendo esta premisa básica, ¿no? Un poco simplista sobre la mesa, Biden tiene que dar alguna respuesta, porque obviamente ha habido algunos estadounidenses que han perdido la vida y por tanto la administración tiene que responder, y máxime si se trata de un enemigo tradicional como Irán, ¿no? Dicho lo cual, Biden no puede mostrar flaquezas, no puede mostrar titubeos a la hora de proporcionar una reacción, pero también es verdad que una nueva guerra en un contexto electoral en el que estamos ya inmersos, porque bueno, estamos un mes, llevan las primarias celebrándose, pero ya parece claro que Donald Trump será el candidato, por lo menos es lo que se apunta de manera indiscutida, del Partido Republicano en noviembre. Por tanto, a 10 meses vista de unas elecciones, empezar una nueva guerra cuando ya está la situación con Ucrania generando bastantes conflictos, sobre todo a la hora de seguir o no apoyando particularmente a través del presupuesto público la campaña en Ucrania. Bueno, pues comenzar un nuevo escenario bélico, en este caso contra Irán, ya digo, a 9, 10 meses antes de unas elecciones presidenciales, pues tampoco parece el escenario más idóneo. Por tanto, la reacción tiene que producirse, pero tiene que ser muy proporcional,
muy limitada y de tal manera que el presidente pueda mostrarse ante la opinión pública estadounidense como un presidente que es capaz de defender y, entre comillas, también vengar las vidas cegadas de los estadounidenses que están en misión, pero tampoco meterse en lagos pantanosos porque podría enfangarse demasiado cuando tenemos a un Trump que le lleva a la delantera a las encuestas. Bueno, pues mientras tanto, mientras Biden da luz verde y sobre todo mientras tienen lugar estos ataques, siguen las informaciones, Jesús, y acabamos de conocer también, según ha informado la agencia Reuters, que bueno, Estados Unidos sigue investigando, sigue evaluando el ataque del pasado domingo en Jordania, ya ha deducido que este ataque con drones eran de fabricación iraní, en una muestra más pues de que Irán, más allá de que fuesen sus milicias, o bueno, más allá de que fuese un ataque indirecto, pues tenía mucho que ver, ¿no? Es como una muestra más, una prueba más de que Estados Unidos pues, tiene que responder a Irán de alguna forma y sobre todo vamos a ver lo que hace luego Irán, porque ayer ya amenazaba, decía que en cuanto que haya cualquier tipo de ataque contra su territorio, sus activos, sus intereses, va a responder de la manera más dura y rápida posible. O sea, Irán tampoco se anda con chiquitas, ¿eh? Sí, bueno, para empezar, mi nombre es Javier, me sigues llamando Jesús, pero bueno, sí, a ver, aquí el asunto, como ha dicho mi compañero anteriormente, es que todo esto está siendo manejado completamente en clave de política doméstica, ¿no? Y no hay más que ver todos los argumentos que ha dado mi compañero, que son todos referentes a las elecciones, referente a Trump, referente a quién va a estar en la Casa Blanca dentro de 1 año y 2 meses, ¿no? Y claro, una operación militar, una política en Oriente Medio exclusivamente centrada en preocupaciones domésticas, pues es una política que no va a ningún lado, a nivel estratégico, a nivel táctico en Oriente Medio, ¿no? La segunda parte, bueno, como también ha apuntado el general, pues evidentemente que alguien fabrique algo no significa que sea responsable del uso que se haga de eso. Pero tampoco hay que ser ingenuos y evidentemente pues todas estas milicias armadas, financiadas, entrenadas y asesoradas por Irán en Líbano, en Irak, en Siria y en Yemen no son completamente unas marionetas de Irán, tienen una cierta autonomía, Irán no controla absolutamente todo lo que hacen, pero claramente Irán primero es el que les posibilita hacer lo que hacen por el entrenamiento, las armas y la financiación que les da, y Irán también ejerce una cierta influencia sobre ellas también para conducir sus ataques, para empujarles hacia ciertos ataques y también coordina esos ataques. ¿Por qué Irán hace esto? Pues Irán hace esto como una solución de guerra asimétrica ante la debilidad de sus fuerzas convencionales. Las fuerzas convencionales de Irán, el ejército, las Fuerzas Armadas de Irán, que es el Artés, es un ejército muy débil, ¿no? Y si miramos los cazas de combate que tiene Irán, los helicópteros que tiene Irán, los tanques que tiene Irán, la marina que tiene Irán, pues a nivel convencional es tremendamente pobre, ¿no? Entonces, bueno, la solución de Irán a este problema pues fue apostar por drones, por misiles y por milicias repartidas por toda la región para suplir esa carencia de un material convencional que tiene obsoleto y que en muchos casos todavía siguen usando el material que Estados Unidos vendió al Shah de Persia en los años 70, en lo referente, por ejemplo, a varios de los buques que tienen o a varios o los cazas de los que disponen, ¿no? Perdona, Javier, que ya me aprendo el nombre. Quiero escuchar también en este caso a Salvador. Quiero que nos cuentes un poquito pues, lo que nos estaba explicando el propio Javier. ¿Qué tipo de participación tiene Irán y también cómo tiene que ser la respuesta por parte de Estados Unidos? No sé si atacar sus activos, su territorio, hasta qué punto puede mojarse Biden, como bien estaba explicando antes Luis, sin perjudicar su imagen, sin que muestre debilidad o flaqueza, ¿no? Bueno, ahora no es nada tampoco nuevo. Lógicamente, ninguna gran potencia quiere implicarse directamente en un conflicto. Siempre se hace a través de intermediarios. Y en este caso, a ninguno de los interesa un choque directo de trenes. En los Estados Unidos emplean muchas veces a Israel como su punto de lanza, atacando a los intereses iraníes en Oriente Medio, y lo mismo está empleando ahora mismo Irán con sus partidos
pro-iraníes o chiíes, incluso suní, como el Hamas, Hezbollah, lo de yemení, etcétera. Luego yo creo que no irá a una confrontación directa porque no le interesa a ninguno de los dos, por muchas razones. Aparte de la interna, porque no es práctico. El resultado siempre puede ser malo, teniendo en cuenta que no siempre en los conflictos que se han metido Estados Unidos ha salido bien parado. Muchas veces ha salido con los rabos entre las patas. Me refiero, por ejemplo, pues en Irak mismo o en Afganistán. Luego, Irán, mucho Irán, a pesar de no tener el armamento, pero tiene unas capacidades y una geografía y una cohesión interna que lo hace un poco difícil, ¿no? Y por tanto yo creo que no será un choque directo, siempre será una guerra de desgaste por medio de intermediarios, como está haciendo con Ucrania ahora mismo, ¿no? Y después tampoco nos podemos quejar mucho porque nuestras fuerzas que han estado desplegadas en el Líbano han sufrido 2 ataques, uno con muertos de Israel, porque no cumplimos bien la misión. Luego allí las cosas no van de broma, y tampoco ha pasado nada, tampoco España va a tomar ninguna represalia, seguimos en el mismo sitio como si no hubiese ocurrido nada. Luego en este juego de dominó y de ajedrez, pues esto es bastante normal, luego simplemente va a ir un poco de farol, nada más. Por mucho que vayan saliendo, como decíamos, pruebas, ¿no?, que están vinculando, pues quizá de una forma más directa a Irán con el ataque de Jordania del pasado domingo. No sé si esto va a dar más alas, más poder a Biden para su respuesta o si va a hacer lo mismo. Bueno, aquí siempre está la cuestión de cómo la administración Biden sea capaz de gestionar esto, ¿no? Hay muchas veces que las políticas o los hechos pueden llevar una inercia que bien aprovechada podría servir de manera muy positiva a quien defiende el poder, que en este caso es Biden, pero sí que es verdad que si no se gestiona bien y si se lleva en una dirección que luego resulta no ser la más conveniente, pues puede suponer todo un revés y suponer un escollo bastante difícil de salvar. Precisamente, insisto, es Biden quien va por detrás en las encuestas, aunque es quien defiende el partido, ¿no? Es quien juega en casa, pero Trump le lleva ventaja. Y más a partir de ahora que ya sus contrincantes en el Partido Republicano más inmediatos, como Ron DeSantis, han tirado la toalla, ¿no? Ya está prácticamente solo y lo tiene ya hecho, por así decirlo, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que la administración Biden tiene que andarse con pies de plomo, no porque sea una operación micro o muy aislada o muy quirúrgica, por utilizar a lo mejor el término, como decía el general, pues tiene el éxito garantizado, ¿no? También hay que ver la postura que van adoptando los republicanos, encabezados ya así claramente por Trump, en este tipo de cuestiones. Tampoco cabe esperar una crítica brutal y frontal contra la administración Biden. Yo creo que en todo caso quedaría limitada a una crítica, a un cuestionamiento de cómo se están haciendo las cosas, pero yo descartaría totalmente que podamos llegar a ver el extremo de que el ya casi candidato diera un giro de 180 grados y avanzar en críticas respecto a lo que estamos viendo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Que es la defensa o la venganza, ¿no?, como podríamos también decir, de esas vidas estadounidenses, ¿no? Yo creo que una cosa no quita la otra, pero tampoco hay que perderle de vista la postura que van adoptando los republicanos con Trump, ¿no? Todo esto también, como decía Jesús, en clave totalmente interna, porque lo que pasa en Estados Unidos a partir de ahora y por extensión tiene una conexión también a nivel global, una escala mundial, hay que leerlo exclusivamente en clave interna y no de política interna, sino yendo un poco más allá, de política electoral en clave electoral y sabiendo que se están jugando la presidencia por muy pocos estados, porque al final no nos vamos a engañar. Hay 50 estados en la Unión, pero son unos pocos, en torno a 5, los que acaban decantando la elección en un estado u otro. O sea que tampoco sería en clave electoral interna de manera global al país, sino muy influenciado por lo que pudiera entenderse o leerse en esos estados clave, que son los que
han sido en las elecciones del 16, en las del 20, y bueno, pues que son sobre todo los estados como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, esos estados que han basculado de una elección a otra en los últimos 2 o 3 comicios. Bueno, pues pendientes de todo esto, hoy la actualidad pasaba también más allá de Oriente Medio, más allá de Estados Unidos, pasaba por la Comisión Europea, por Bruselas, este chantaje, esta presión que ha tenido que sufrir el propio Víctor Orbán durante las últimas semanas, que al final ha surtido efecto. Javier, ha durado muy poco Orbán, ¿no? Siempre parece que va a apretar, siempre parece, bueno, pues el distinto, el diferente, el que aprieta las tuercas a los burócratas, como él dice de Bruselas, pero ha tardado un poquito, ¿no? No sé cómo ves el papel de Orbán y sobre todo cómo puede afectar esto al conflicto en Ucrania, porque al final son 50.000 millones de euros. No sé si puede cambiar algo las tornas, si puede hacer al menos que Ucrania resista algo más. Bueno, ha sido una sorpresa, ¿no? A ver, las noticias esta mañana hablaban de muchos que habían viajado ahí, que prácticamente pues al final no han tenido que hacer nada, ¿no? Porque se esperaba una negociación más dura, una reunión que se prolongara durante horas, y al final pues todo ha sido muy rápido, ¿no? Evidentemente esos 50.000 millones para el gobierno ucraniano pues van a ser recibidos con gran alegría en Kiev, pero no dejan de ser un parche, ¿no? No hay que olvidar que Occidente no solo está sosteniendo el esfuerzo militar ucraniano, sino que también está sosteniendo a la administración civil ucraniana. Ucrania ahora mismo no tiene dinero ni para pagar a sus funcionarios ni para pagar, por así decirlo, su rama civil, ¿no? Y en este sentido, pues aprobar de vez en cuando unas cantidades de dinero o unos envíos de armas, pues no es más que dar un poco patadas al balón hacia adelante, ¿no? Pero todavía no hay una estrategia clara, ni en Europa ni en Estados Unidos, de a dónde se quiere llegar y qué medios se van a poner para llegar a ese escenario que nos resulte, por así decirlo, aceptable o idóneo para nosotros o para los ucranianos, ¿no? Y mientras tanto, pues seguimos con un esfuerzo a medias que todavía puede acabar perfectamente en un abandono como lo que hemos visto en Afganistán o lo que hemos visto en Vietnam o en otros tantos escenarios, ¿no? Y que acabe ganando la enemistad tanto de los ucranianos por el abandono como de los rusos pues por habernos enfrentado a ellos, ¿no? Y en este sentido, pues es que es una guerra de desgaste, ¿no? Y una guerra de desgaste, pues es una guerra al final industrial. Y el que más invierte y el que más produce, pues es el que tiene más opciones de ganar, ¿no? Y pese a toda esta retórica y a estos anuncios de los 50.000 millones y demás, lo cierto es que ni en Estados Unidos ni en Europa, bueno, más en Estados Unidos, pero en Europa todavía menos, se está llevando a cabo esa inversión necesaria para sostener este esfuerzo bélico, ¿no? Centrémonos en un dato muy concreto, el número de obuses, de piezas de artillería que Ucrania necesita. Pues está calculado que el mínimo que Ucrania necesita al mes son 180.000, ¿no? Ese es el mínimo. El idóneo que los ucranianos y los militares occidentales han calculado que Ucrania necesita al mes es de 350.000, ¿no? Pues bien, Estados Unidos ahora mismo está produciendo 30.000 y Europa no llega ni a 26.000. No estamos ni siquiera produciendo la mitad del mínimo que Ucrania necesita para sostener ese esfuerzo bélico. ¿Cómo hemos aguantado durante 2 años? Porque hemos tirado de stocks, pero los stocks ya se están acabando, ¿no? Y no olvidemos que todo lo que se produce en Estados Unidos y en Europa no va a Ucrania. Parte de lo que se produce tiene que ir para los stocks de los ejércitos europeos, del ejército estadounidense, para volver a llenarlos y para estar preparados en caso de que haya un eventual conflicto con Rusia o con China o con cualquier otro escenario, ¿no? Pues bien, sin esta política industrial armamentística, pues todas estas buenas noticias pues no son más que parches y no suplen la falta de una estrategia clara o la falta de una política industrial clara, ¿no? Pues más allá de este parche, más allá de esta patada a seguir, como dices, de momento Ucrania parece que ha cogido esta decisión, bueno, pues con bastante alegría. Con Zelensky, eso sí, que aún así pedía más. Salvador, quiero que nos cuentes también tu opinión. ¿Cómo puede afectar esto al conflicto? Y sobre todo, un poco en la línea de lo que estaba comentando Javier, más allá de este parche, más allá de esta pequeña ayuda, ¿hasta dónde puede llegar Ucrania? ¿Cuánto más va a poder resistir? Pues yo lo veo muy crudo para Ucrania.
Es una guerra de desgaste, como se ha dicho, y la guerra de desgaste, aparte de todo el material y el dinero que se necesita, que no lo tiene, es el verdadero talón de Aquiles es el factor humano, porque a los muertos lo está poniendo toda Ucrania. Ya tiene problemas precisamente de mantener el nivel de esfuerzo de tropas en el frente. Y también con estas cosas también ocurre con problemas internos ocasionados con los que están en el frente luchando y los que están en retaguardia. Y lo que hace tiempo que se fueron de Ucrania y no piensan volver. Ahí la capacidad de Rusia es inmensa humanamente y materialmente con respecto a Ucrania. Y por tanto yo creo que la guerra de gas la tiene perdida, vamos, esta guerra la tiene perdida, a no ser que vayamos a una escalada de la Unión Europea o de la OTAN y de los Estados Unidos contra Rusia. Y se tiene que resignar a que lo que Rusia ha mordido, pues no lo va a recuperar por mucho esfuerzo que haga. Costará más sangre, más dinero, más sacrificio, pero la guerra la tiene muy mal, yo creo que la tiene perdida. En cuanto a lo que se ha dado, pues precisamente quizás sea alargar la agonía un poquito más, en vez de llegar al verano, porque llega a final de año. Y después que lo que ha hecho Orbán, pues tampoco es ninguna acto de generosidad, porque todo esto es a base de contraprestaciones. Siempre que ha cedido algo Hungría, ha sido aparte de contraprestaciones, y poco se habrá dado y por eso ha cedido. Pero que con esto no se soluciona la guerra, ni mucho menos. Simplemente se alargará el sufrimiento y la dureza de la guerra. Nada más. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es simplemente alargar la agonía de Ucrania? ¿Puede ser un rayo de esperanza para Zelensky? No sé cómo ves esta cuestión y sobre todo también el papel de Orbán, papelón más bien, porque como decía antes, siempre parece que va a apretar, siempre parece que amaga, pero al final nunca da, al final siempre cede. Siempre se consigue algo a cambio. Luis, te preguntaba a ti también, ¿cómo lo ves tú? Sí, no os preocupéis. Sí, bueno, pues aquí dos cuestiones. Por un lado, la parte de Orbán y su complicada relación con la Unión Europea, en algunas ocasiones, en otras no tanto. Y en este sentido sí que es verdad que ahora ya que en Polonia ya no está el gobierno conservador que teníamos de Morawiecki, que ahora está Donald Tusk, pues es el único escollo que cuando llegan este tipo de situaciones queda a nivel europeo, puesto que otros gobiernos que a priori también podrían ser más simpatizantes o más cercanos a Moscú, no quiero decir que Budapest lo sea, pero sí que tiene una mayor, bueno, la China que siempre encontramos en el camino. Y aquí, pues obviamente, como decía Salvador, algo le habrán dado a Hungría para que haya dado su brazo a torcer. Sí que es verdad, y también estoy de acuerdo con lo que ellos decían, esta inyección económica no va a suponer un punto de inflexión para la guerra en beneficio de Ucrania. Simplemente él utilizaba, el general, la expresión de alargar la agonía. Yo creo que más o menos es eso, ¿no? Estaremos en un conflicto bélico un poco de tiempo más, unos meses, tampoco creo que llegue a un año, precisamente por eso, porque estamos consumiendo más recursos recursos militares, económicos y humanos, de los que somos capaces de reemplazar, ¿no? Por tanto, eso también hay que tenerlo claro. Y luego, desde un punto de vista práctico, que tiene que ver con la extensión territorial, el poder poblacional, el poder en cuanto a recursos naturales y no solo de recursos naturales, sino de todo lo demás, que es Rusia comparado con Ucrania. Está claro que Ucrania no puede vencer a Rusia, ni vencerla ni conquistarla territorialmente. En el mejor de los escenarios, pero sería un escenario ideal que difícilmente puede llegar a producirse, Ucrania podría recuperar eso que, como decían mis compañeros, ha mordido ya a Ucrania, e incluso podríamos considerar también la península de Crimea, ¿no? Eso hay que ver cómo se gestiona en un escenario posbélico, ¿no? Si regresa a control de facto, porque de jure sigue siendo Ucrania, pero de facto ucraniano, ¿en qué condiciones? Porque a lo mejor un régimen especial de autonomía con un elevado sistema de autogobierno para las regiones del Donbass puede ser incluso aceptable, ¿no? Aquí
hemos hablado muchas veces de la dificultad que tiene para Ucrania ceder territorio y para Rusia tener que renunciar a la protección de esas poblaciones rusófonas que se cree con derecho a tutelar, aunque ya no formen parte o no se encuentren dentro de sus fronteras, ¿no? Pero esto es un hecho objetivo. Ucrania no va a poder conquistar ni vencer a Rusia. Por mucho que también es verdad, y es lo que nos dice el derecho internacional, aunque sí que es verdad que aquí siempre caben matizaciones según pues, nos convenga o hagamos una visión o tengamos otra, ¿no? Pero es que Rusia violó el derecho internacional atacando a Ucrania, y eso también a la hora de negociar hay que tenerlo presente y estará sobre la mesa, puesto que ratificar y dar por válida esa violación, accediendo a una victoria aplastante de Rusia desde el punto de vista de la sociedad internacional, de la comunidad global, tampoco es aceptable ni fácil, ni mucho menos de manera más desahogada para Rusia, ¿no? Por tanto, yo creo que a día de hoy la opción más plausible sería la de la mesa de negociación, el alto el fuego, como lo queramos llamar, pero cuanto más sigamos o cuanto más se siga prolongando el conflicto, Ucrania va a seguir desangrándose cada vez más, ya no solo por el éxodo de personas que han tenido que abandonar su país y que han encontrado refugio en la Unión Europea, sobre todo a través de Polonia, en otros países vecinos. Las infraestructuras están quedando hechas añicos, es decir, el escenario de la Ucrania posbélica se parece mucho a ese escenario que vivimos los europeos después de la Segunda Guerra Mundial, un drama económico, un drama físico, político y también generacional, porque los que están muriendo pues son en su mayoría varones y esto pues acabará produciendo sin duda a medio largo plazo también una crisis de natalidad, ¿no? Pero por no extenderme mucho más, por último también hablaba antes de las elecciones en Estados Unidos, también hay que tener en cuenta que nosotros los europeos votamos en junio. El 9 de junio hay elecciones al Parlamento Europeo y en función de cómo gestionemos las cosas podría darse la situación de que partidos extremistas, euroescépticos, que no creen en que la Unión Europea sea un buen negocio para todos y que incluso abogan por los exits, tanto en Francia, en Alemania y en otros, Holanda también, bueno, pues podemos encontrarnos con que por primera vez el Parlamento Europeo tenga dificultades para armar una coalición gubernamental capaz de implementar las políticas que se vaya poniendo en marcha, ¿no? Desde la Comisión Europea y podamos ver también cierta dificultad dentro de lo que es el gobierno de la propia Unión. Yo, si puedo decir un apunte, si me permitís. Por supuesto, sí, sí, cuéntanos. Vale. Bueno, el anterior gobierno polaco conservador nunca ha sido sospechoso de ser afín a Moscú. Es más, el anterior gobierno polaco, el conservador, era el principal bastión antirruso que ha habido en la Unión Europea. Vamos. Es más, el gobierno liberal de ahora es mucho más tibio en su postura hacia Moscú. No olvidemos que el líder, el hermano gemelo del actual líder del partido conservador que gobernaba en Polonia, murió en un accidente de avión sospechoso en Rusia, ¿no? Y que han llevado siempre una política muy antirrusa en Polonia, ¿no? En ese sentido, el partido conservador polaco no tiene nada que ver con Víctor Orbán y con los húngaros. Sí, no, Jesús, a lo mejor yo me he explicado mal. A lo que me refería era a la posición euroescéptica que siempre estaba en Polonia y Hungría en las negociaciones, poniendo un poco las piedras en el camino. Obviamente sí que es verdad y luego, lo que tú comentas, que los Kaczynski pues son sospechosos de cualquier cosa menos de ser filorrusos. Y luego el otro elemento que yo creo que no deberíamos perder de vista, ¿no? Porque muchas veces hablamos de una derrota de Ucrania. Bueno, yo creo que tras 2 años de guerra y de haber estado sosteniendo el esfuerzo militar ucraniano, si Ucrania pierde geopolíticamente, desde el resto del mundo se va a ver también como una derrota de Occidente ante Rusia, de Europa y de Estados Unidos. Entonces, nosotros vamos a ser corresponsables de la victoria o la derrota de Ucrania y vamos también en el mismo lote, ¿no? Entonces, yo creo que Europa y Estados Unidos también tienen que ser conscientes de esos, ¿no? Entonces, para lo bueno y para lo malo, tras 2 años poniendo armas y dinero para sostener el gobierno tanto civil como militar de Ucrania y el esfuerzo bélico, pues todo lo que ocurra inevitablemente va a ser también una victoria o una derrota nuestra, ¿no? Y con unas profundas implicaciones en las relaciones internacionales
y en la geopolítica de Occidente con el resto del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que ese también es un cálculo que conviene siempre tener en mente a la hora de pensar en el fin del conflicto y demás, cómo queda también Occidente, porque esto no es un asunto que vaya a quedar en Ucrania y Ucrania no va a perder sola en ese sentido, sino que queda desacreditado pues todos los que han estado ayudando durante estos 2 años a Ucrania o la que han sostenido, ¿no? Que por ahora le hemos dado lo suficiente para que no pierda, pero no le hemos dado lo suficiente para que gane, ¿no? Entonces le hemos dado, pues eso, lo suficiente para que sobreviva, pero no lo suficiente para ser capaz de dar una vuelta al tablero. Con respecto a las negociaciones, pues hombre, yo creo que eso, ahí los ucranianos yo creo que sí que deberían llevar la voz cantante. Quiero decir, mientras ellos sigan dispuestos a luchar, pues lo mínimo que debería hacer Occidente es seguir ofreciéndoles los medios que realmente necesitan para hacerlo, ¿no? Es verdad que hay un desgaste de Zelensky, es verdad que la opinión pública ucraniana, pues hay un hartazgo cada vez más creciente, pero Ucrania sigue por ahora todavía, en su mayoría, determinada, ¿no?, a no perder esos territorios que le han invadido. Occidente no debería ser quien le diga a Ucrania lo que tiene que hacer en ese sentido, ¿no? Y nada. Bueno, pues de momento, Javier, lo que tenemos que hacer nosotros es una pequeña publicidad. Hablabas precisamente del desgaste de Zelensky, se está hablando mucho durante esta semana, más allá del desgaste de Zelensky, de este Juego de Tronos, del posible despido de Zaluzhny, del comandante en jefe del ejército de Ucrania. Hacemos una breve pausa y lo analizamos, lo hablamos y lo explicamos enseguida aquí en Negocios Televisión. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance, empresas, inversiones, tecnología, ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Todo es Geopolítica, pendientes de este Juego de Tronos en Ucrania, después de las noticias, después de los rumores que aparecieron el pasado lunes de un despido de Zaluzhny, luego
parecía que estos rumores empezaban a disipar, lo negaban desde Ucrania, pero varios medios están apuntando en las últimas horas a que como muy tarde esta semana, como muy tarde el domingo, va a ser cesado el comandante en jefe del ejército ucraniano. Salvador, dado tu historial, quiero preguntarte sobre esta cuestión, sobre hasta qué punto está interviniendo Zelensky, también cómo puede desgastar esto tanto a Ucrania en el campo de batalla como a la opinión pública del propio Zelensky, porque parece que ya son pasos un tanto complicados, ¿no? Sobre todo despidiendo al jefe del ejército, que es encima uno de los más populares dentro de Ucrania, ¿no? Una de las personas más populares ahora mismo en el país. Bueno, es difícil de evaluar, ¿no? Muy difícil. La guerra la dirigen los políticos. La guerra dirige el gobierno de la nación. Pues la guerra es muy compleja. No solamente son las operaciones militares, están las relaciones internacionales, la economía, la sociología, etcétera. Y es normal que un jefe militar sea relevado de su puesto, tanto en paz como en guerra. Ha pasado en todas las guerras. Que después las cosas sean acertadas o no sean acertadas y los motivos sean espurios o no sean espurios es otra cosa. Pero en teoría no tiene por qué haber. También ha pasado en el ejército ruso, ¿no? Con el relevo del general ruso que mandaba al frente de Ucrania. En teoría no tiene que haber ningún problema, simplemente una decisión política, como ha cambiado el ministro de Defensa o ha cambiado un ministro, no tiene por qué. Si crea un problema interno de cohesión y eso ya es otra cosa, pero en teoría no tiene por qué crear ningún problema interno ni estructura de mando, porque los generales se relevan y los capitanes y los ministros. Es un relevo, pues es un relevo normal. Luis, quiero saber cómo lo ves tú, este movimiento, sobre todo teniendo en cuenta la persona, ¿no? Más allá de lo que nos está explicando Salvador, que es algo lógico, ¿no? Al final son decisiones políticas, igual que pueden destituir a un ministro, pero claro, en un momento de guerra es normal pues que el jefe del ejército, sobre todo, pues tenga más popularidad, ¿no? Y que pueda, pues, no sé, mover un poco más, agitar un poco más a la opinión pública. No sé cómo lo ves tú, Luis, si es un paso definitivo por parte de Zelensky. Pues, hombre, el cese del jefe del ejército de cualquier alto mando sí que es verdad que es una cuestión política, pero suele estar motivado en tiempos de guerra cuando los resultados no son los esperados, o por lo menos cuando ha habido una catástrofe que ha sido responsabilidad inmediata suya y por tanto se le cesa, ¿no? Yo creo que más allá de cuestiones relacionadas con el conflicto, y lo decías tú ahora mismo, en una situación como la actual, pues claro, el que está llevando a cabo toda la operación pues es, por así decirlo, una figura de referencia en cuanto a patriotismo, ¿no? El que está defendiendo, está ejecutando la defensa de la patria. Yo tampoco descarto que esto tenga, bueno, que Zelensky esté mirando un poco más allá, ¿no? Zelensky desde el primer momento ha encarnado esa rebelión contra la invasión rusa, ¿no? De defensa de la independencia de la nación ucraniana, ha personificado bajo su liderazgo todo lo que ello conlleva y yo, no es por ser mal pensado, pero también miro un poco en clave electoral, ¿no? Parece que hoy me ha dado a mí me ha picado el mosquito de electoral, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Zelensky ha pospuesto las elecciones. En Ucrania no va a haber elecciones en unos meses como debería de haberlas habido, puesto que a Zelensky se le finaliza el quinquenio. Y por tanto, pues antes o después habrán de celebrarse. Yo no sé hasta qué punto Zelensky está intentando quitarse de en medio un posible contendiente electoral en las siguientes elecciones que deberían de haberse producido en unos meses, pero que a día de hoy están pospuestas y por tanto venga un poco más motivada esta jugada por eso, o también un tercer escenario puede ser que haya alguna información que no ha trascendido a la luz pública que esté motivando esta decisión, ¿no? Pero a día de hoy esta tercera opción es simplemente mera especulación porque no parece ser que haya habido ningún caso, pues podemos hacer una comparativa con otras situaciones similares como casos de corrupción que también se produjeron en su día, ¿no? Yo creo que por ahí no van los tiros, sino que podría ser más que nada con que los resultados no sean los esperados, pero también es verdad que los recursos de Ucrania son los que son y tampoco, en esto sí que estoy de acuerdo con Jesús, bastante está haciendo Ucrania con resistir, ya va para 2 años cuando nadie esperaba que resistiera ni siquiera 2 semanas, con lo cual yo me inclino, mi teoría sería más la segunda, la de
la perspectiva electoral y quitarse del medio un posible competidor que en cuanto a popularidad pues pudiera hacerle sombra y tuviera capacidad para disputarle la presidencia. ¿Cómo lo ves tú? Si tiene que ver con el terreno electoral, si tiene que ver con los resultados en el campo de batalla, que a lo mejor Zelensky piensa pues, o admite de alguna forma que la guerra no está yendo bien, o simplemente pues una cuestión de desgaste. No sé cómo ves este movimiento de Zelensky, sobre todo también cómo se puede interpretar a lo mejor desde Rusia, ¿no? También puede ser, hablábamos antes de la debilidad de Biden, esto también puede verse por parte de Rusia como una debilidad de Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que la mejor manera de evitar que un general concurra a las elecciones es dejarle en su puesto. Quiero decir, mientras Salusi esté al frente de la defensa de Ucrania, no puede entrar en la carrera electoral o no puede abandonar su puesto para concurrir a las elecciones. Sería una deshonra para él, ¿no? Yo creo que al revés, la carrera política de Salushny se abre ahora, si es destituido, como le pasó a MacArthur en la guerra de Corea, ¿no? Más allá de eso, pues los relevos son bastante frecuentes en las guerras, ¿no? Y no solo entre los bandos perdedores, sino también entre los bandos ganadores, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Guerra Civil estadounidense. El general McClellan, hubo también un drama inmenso cuando Lincoln lo quitó de su puesto y Lincoln no era un experto estratega militar, era también un político civil que consideró que su tiempo había acabado y nombró a otro, ¿no? Bueno, esto es corriente, incluso Putin lo ha estado haciendo, ¿no? Con los generales encargados también de la ofensiva rusa. Yo creo que aquí de fondo lo que hay es el fracaso de la ofensiva del año pasado, por una parte, que muchos culpan a Salushny, especialmente los asesores militares estadounidenses y británicos. Han salido muchas informaciones de que Salushny no hizo caso al asesoramiento militar de concentración de tropas. Bueno, ahí sí que había una disputa bastante notable. Y luego hay otro tema, otro punto de fricción muy serio entre Salushny y Zelensky, que es la movilización. El ejército ucraniano necesita tropas para mantener el esfuerzo militar en el frente. Salushny estaba presionando para que se movilizaran 500.000 ciudadanos ucranianos y Zelensky estaba totalmente opuesto a esto, ¿no? Y esta era una disputa pública, ¿no? Y bien, yo no sé quién tiene razón. Salushny evidentemente mira por el lado militar y evidentemente harán falta 500.000 o incluso más soldados de refuerzo en el frente, pero Zelensky supongo que también tiene en cuenta la economía, otros ámbitos de la sociedad y demás, que debe mantenerse ese esfuerzo y por eso también se opone a ello, ¿no? O el descontento social o como esté un poco la actitud, ¿no? Es verdad que Salushny es muy popular entre la tropa y entre la población. Y, bueno, pues los candidatos alternativos que parece que Zelensky está considerando pues son también bastante populares entre la población ucraniana y entre las tropas, ¿no? Pues Kirilo Budanov, joven de 38 años, más abierto a un nuevo modo de hacer la guerra, asimétrico, que no tiene tanto de ese legado soviético como los otros generales que hay ahora mismo en el ejército ucraniano, que todavía operan con una mentalidad muy de hacer la guerra heredada de la época soviética, ¿no? Y luego Oleksandr Syrskyi, que también es muy popular, muy famoso, porque fue el que llevó a cabo la defensa de Kiev en la invasión del año 22 y que también llevó a cabo la ofensiva de Kharkov exitosa el año pasado, ¿no? Es verdad que este último general no es tan popular entre la tropa, precisamente porque se le considera entre los soldados más jóvenes, entre los nuevos reclutas, que todavía obedece a una mentalidad que ellos consideran que ha quedado anticuada de un modo de hacer la guerra, ¿no? Pero entre la población es bastante popular, ¿no? No olvidemos que también ha habido ya un relevo de un ministro de Defensa en Ucrania, ¿no? Oleksiy Reznikov. Y, bueno, pues son cosas que pasan. Quiero decir, no será ni el primero ni el último. Antes de terminar, quiero sacar otro tema a la mesa. Precisamente acabas de hablar tú de él, Javier, acabas de hablar de Kirilo Budanov, del jefe de la inteligencia ucraniana, que ayer sorprendía a todos diciendo que esperaba una nueva contraofensiva ucraniana para después de la primavera y ahora hablaba también en las últimas horas de atacar infraestructuras rusas. No sé cómo ves también estas declaraciones, Salvador, empiezo contigo, estas amenazas, ¿no? Incluso hablando de una nueva contraofensiva de Ucrania después, como estábamos contando, ¿no? De que la anterior prácticamente le ha costado el puesto, le va a costar el puesto a Salushny. Bueno, de dicho al hecho es un trecho. No creo que tengan capacidad de los ucranianos de iniciar una ofensiva ahora mismo, ni ahora mismo ni después. Y después, en cuanto a atacar a Rusia, será lo que le dejan los Estados Unidos y la OTAN, porque claro, nadie está interesado en una escalada de la guerra.
Y eso creo que está bastante controlado, y incluso el armamento que se está dando ha sido con cuentagotas y con muchas restricciones para no empeorar la situación. Yo también tengo dudas si a alguien le interesa la integridad de Ucrania. Lo que aquí lo que interesa es desgastar a Rusia al precio de Ucrania, claro. Y a partir de ahí no creo que permitan que haya una escalada. Luis, quiero saber también cómo lo ves tú, estas últimas declaraciones por parte de Budanov apuntando a una nueva ofensiva y también atacar infraestructuras rusas, como venimos viendo durante las últimas semanas, sobre todo a depósitos petroleros en San Petersburgo, pero bueno, también en otras regiones. Bueno, estoy de acuerdo con Salvador. Ucrania tiene los medios básicos necesarios bastante limitados como para proporcionar una defensa ya en la línea defensiva, ¿no? En el frente de batalla, con lo cual emprender una ofensiva más allá de lo que son los límites territoriales de Ucrania con capacidades reales de hacerle daño a Rusia, creo que es un poco imaginación, ¿no? Porque tampoco creo que tenga las posibilidades como para, bueno, sí, puede que demos con el dron que bueno, pues llega, hace una incursión en territorio ruso, causa unos daños mínimos en comparación con los que podría aguantar Rusia y poco más, pero tampoco creo que Ucrania, si entendemos por ofensiva un esfuerzo mayor para intentar recuperar territorio ucraniano que ha sido ocupado por Rusia, bueno, pues eso sí que puede ser plausible, ¿no? Pero una incursión en territorio ruso con niveles de destrucción que puedan, trastocar a Rusia lo suficiente, no me parece a mí un escenario que a día de hoy pueda ser posible por los limitados recursos que Ucrania tiene, ¿no? Bueno, pues pendientes de este escenario, también de las declaraciones, en este caso de Budanov y de los últimos movimientos en este conflicto en Ucrania. Os damos las gracias a los tres, Javier, Luis, Salvador. Un placer, muchas gracias por estar por aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y también nos despedimos un día más de nuestros espectadores, pero eso sí, les avisamos, no se vayan, porque seguimos pendientes de la actualidad, de la geopolítica, de la economía. Hacemos una breve pausa y seguimos, como siempre, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.